otros fines. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al periodista de investigación del portal Código Vidrio y también sus muy ilustrados reportajes. Quiero recoger uno de ellos en el portal Primicias, que da cuenta de un tema que debe ser explicado al país. ¿Cómo se produce el fraude de los barcos fantasma para llevarse gasolina subsidiada? Arturo, muy buen día. ¿Cómo logran llevarse gasolina subsidiada que el Estado ecuatoriano, de los recursos del pueblo ecuatoriano, se entrega y simplemente sirve para otros fines, no para la pesca artesanal u otros objetivos? Muy buen día, Arturo. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, el mecanismo que han estado empleando hasta el año pasado y que fue descubierto en agosto precisamente del 2022 es que ingresaron subrepticiamente a los registros del sistema de gestión marítima en la capitanía del puerto de Manta y básicamente lo que hicieron es ingresar decenas de naves que no habían pasado todos los filtros y todos los requisitos que se requieren para matricular, por así decirlo, una embarcación que es usada en pesca artesanal. Y lo que ocurrió es que básicamente, si es que lograron que estos registros estén oficialmente ingresados en este sistema, eso les posibilitó también a acceder a este permiso de zarpe, y por lo tanto llegar a las gasolineras navales para adquirir el combustible que es subsidiado, para evidentemente desviarlo hacia otras actividades que tienen que ver en general, según se ha podido establecer en estos casos, para venderlas a todas estas redes atadas al narcotráfico que llevan cocaína desde Manabí, y también para abastecer en ciertos casos a la flota china que realiza las tareas de pesca indiscriminada cerca de Galápagos. Entonces básicamente lo que hay es un ingreso ilegal de todavía una red o funcionarios que de la propia Armada que podrían haber estado colaborando en estas actividades ilícitas para matricular embarcaciones fantasmas, porque las embarcaciones no existen, sino básicamente lo que buscaban es acceder al beneficio de contar con un zarpe y también con el evidente beneficio de poder acceder al combustible. En ese sentido, la gasolina finalmente cae en quienes están haciendo acciones ilegales, como por ejemplo llevar droga. Sí, eso no se descarta, porque Miguel, el patrón, por ejemplo, en Esmeraldas, que también nosotros pudimos evidenciar, es como el 70% del combustible que les entregan a los pescadores que ya no pescan, porque la pesca ha caído drásticamente tanto en Esmeraldas como en Manabí, porque buena parte de los pescadores ya se dedican al narcotráfico, ¿sí? Entonces, en estos casos, si hablamos de un 70% de que está establecido ya, digamos técnicamente en Esmeraldas, 70% se desvía de los cupos formales, ojo, o sea, de los cupos que oficialmente se entregan a los pescadores. Eso se desvía para irse a Colombia y poder entregar en los laboratorios para emplearse en el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Pero en este caso, además, no solamente es que ya obtienen la gasolina de forma legal, digámoslo, muchos pescadores que la desvían para el narcotráfico, sino que además ingresaron, y se estima que son más de 100 embarcaciones fantasmas las que se beneficiaron
de este esquema para poder finalmente acceder a combustible, ¿no es cierto? Porque no hay una constatación de, por ejemplo, la embarcación, que exista la embarcación, sino que solamente necesitan el registro que les entregan en la Capitanía de Manta, o que les entregaban, pues, porque esto ya no está operando. Esto fue detectado en agosto, como decía hace un momento, pero este esquema, al parecer, y eso es lo que se está investigando, operó por varios meses y hasta un año, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que tiene que ser investigado a fondo, y entiendo que la misma Marina fue la que denunció el tema en la Fiscalía. Pero lo de fondo, Miguel, es que vemos que todos estas organizaciones criminales delictivas están tratando de, a como dé lugar, beneficiarse de cualquier debilidad que encuentran en los sistemas de control de la Armada o de la Policía o de Fuerzas Armadas, para poder beneficiarse y estar articulados a acciones ilegales, muchas veces vinculadas con el narcotráfico. ¿Y cómo proceden los barcos que acceden a esta gasolina subsidiada? ¿Cuál es el mecanismo, Arturo? Bueno, básicamente el mecanismo es todo eso es precisamente lo que creo que tiene que determinarse efectivamente, pero de la información que nosotros hemos publicado, en este caso lo que hicieron es registrar las embarcaciones que realmente no existen. Es un registro, digamos, más bien en el sistema informático, ¿no es cierto?, que tienen con sus números, con un beneficiario, ¿no es cierto?, toda esta información ingresa al sistema. Alguien que tiene acceso al sistema fue el que ingresó eso inicialmente para beneficiar a redes que operan fuera, y luego con estos registros ellos pueden acceder al combustible, básicamente por los permisos de SARPE que ellos tienen. Pero el barco en sí no existe, por eso es un barco fantasma. O sea, todo esto es un registro subrepticio. Más bien hay una simulación de que existe la nave, pero como ya está ingresado al sistema informático, entonces quien en la Capitanía ya tiene la información, y la persona que ha recibido esta supuesta autorización legal va y exige que le den el permiso de SARPE, le dan el permiso de SARPE, y con ese permiso puede ir a las gasolineras, porque en las gasolineras tampoco se exige que exista la embarcación. Llevan unos tanqueros que recogen el combustible y luego lo utilizan y lo desvían para otras actividades. En el caso de Esmeraldas, ¿se ha evidenciado quizás con mayor acento, o también en Manta y en otros puertos como Puerto Bolívar? Sí, o sea, este es un patrón, Miguel, que opera en todo el perfil costanero. Creo que el tema de fondo es cómo se está subsidiando a pescadores que ya no están en tareas de pesca, porque, como decía, una actividad que ha crecido muchísimo tiene que ver con la entrega del combustible a las redes del narcotráfico para que este combustible, esta gasolina, sea empleada en las naves que van hacia Centroamérica llevando cocaína. Entonces, hasta ahora no hay, el gobierno estaba trabajando en la focalización del subsidio, precisamente una vez que se identifique realmente quiénes son los que necesitan y están utilizando el combustible en actividades legales, lícitas. Este no es el caso. Vemos que la mayoría de pescadores, lastimosamente, según los datos oficiales, en el caso de Esmeraldas, el 72% de la gasolina, como decía, artesanal, que se entrega con un subsidio a 14,000 pescadores, es vendida a redes que procesan cocaína en Colombia. Eso es un hecho. Y también, más o menos como para tener una idea, mensualmente los pescadores en Esmeraldas compran un promedio de más o menos 1.200.000 galones de gasolina, es decir, 14.160.000 galones al año, según cifras oficiales. Y de estos, alrededor de 10 millones de galones son entregados al narcotráfico y a las actividades ilegales. Hay muchos más pescadores en Manabí. Es decir, el perjuicio sería
es una suma que debe cuantificarse en función de cuánto estamos perdiendo y cuánto le estamos beneficiando, ¿no es cierto?, con estas medidas de los subsidios directamente al crimen organizado. Entonces, creo que todos los controles y los filtros cruzados que deben existir ya, porque este patrón viene operando durante años, Miguel. Entonces, si es que las autoridades no encuentran la forma de que el combustible que está siendo subsidiado para quienes realmente hacen la pesca artesanal y necesitan ese estímulo, vamos a seguir con este mecanismo ilegal, fraudulento, que básicamente le hace juego al crimen organizado y al narcotráfico. Arturo, leíamos en el reportaje lo difícil que resulta el control. ¿Por qué no se puede activar de una mejor manera el Estado ecuatoriano, de tal suerte que pudiera darse mayores golpes y evitar esta fuga del combustible con subsidio? Miguel, me llama la atención a mí que básicamente el diagnóstico ya se tiene desde el año pasado, porque las mismas Fuerzas Armadas o Policía han ido alertando este esquema, y sin embargo las autoridades políticas no toman decisiones para poder encontrar una forma eficaz de evitar que el combustible vaya en su mayoría al narcotráfico. Entonces, esto es un tema que es preocupante, porque deberían todas las entidades de control, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, las agencias que trabajan en hidrocarburos del Ministerio de Energía, junto con la Marina, con Fuerzas Armadas, intercambiar información para identificar cuáles son los perjuicios, quiénes están siendo beneficiados de este sistema, porque sus nombres aparecen, pues cuando registraron los nombres de los barcos, también hay un propietario, ¿no es cierto?, que aparece como un beneficiario. Entonces, yo creo que eso ya debe estar identificado plenamente por las autoridades. Son redes que deben alcanzar incluso a funcionarios que toman decisiones, y no olvidemos que una explicación que ya como hipótesis yo lanzaría es que estos funcionarios que trabajan para el crimen organizado son los que boicotean e impiden que se tomen decisiones rápidas y apropiadas para frenar toda esta actividad delictiva. Esa sería una de las hipótesis. La otra es la lentitud burocrática y la imposibilidad de poder coordinar acciones exitosas para enfrentar este grave problema del desvío del combustible subsidiado para actividades criminales. Entonces, creo que todos estos factores ya debieron haber sido resueltos. Entiendo que la Marina ya ha dado pasos para precisamente, por un lado, bueno, ya esta actividad ya no se está concretando desde que se detectó, pero sí deberían ir un poco más allá. Entiendo que en eso está la Fiscalía, para saber quiénes son los que se beneficiaron de este esquema. Y los nombres están en el sistema. O sea, de quienes les dieron esos permisos de SARPE y quienes accedieron al combustible. Entonces, esperemos que las autoridades cumplan su trabajo y descubran, y esto se haga público, de quiénes son los principales beneficiarios de este tipo de esquemas, que yo no dudo que también existan ciertos funcionarios que pueden haber estado facilitando y articulados a estas operaciones criminales, en este caso concreto en la Capitanía de Manta. Arturo, una inquietud. Se entiende que los barcos, especialmente de mediano y alto calado, usan diésel. Las lanchas rápidas sí usan gasolina. ¿Cómo entender, cómo desvían? ¿Solo la gasolina o también el diésel? ¿En qué condiciones? ¿Cómo ocurre? Si es para contrabando al Perú, quizás se pudiera entender. ¿Cómo funciona esto? Sí, es de lo que hemos podido establecer es la gasolina para la pesca, no es del diésel. O sea, en este caso, esos son los datos que hemos podido recabar. Y más bien el combustible para los barcos de alto calado no está relacionado con esta actividad, de lo que yo he podido indagar,
y tiene que ver con la pesca subsidiada que se entrega a los pescadores, ¿no es cierto?, artesanales. Entonces, por eso es que, pero básicamente hablamos de miles de pescadores y en este caso se sospecha que fueron más de 100 embarcaciones fantasmas las que accedieron a este beneficio. ¿Y cómo actúan entonces los barcos fantasma para llevarse esa gasolina? ¿Qué hacen con esa gasolina? Porque el mecanismo debe ser a través de lanchas que proveen de esto y las lanchas rápidas que surcan en el mar. Sí, básicamente el esquema es que quienes ya aparecen en el sistema pueden ir a la Capitanía de Mar de Manta, adquieren el permiso de zarpe y con ese permiso de zarpe van a las gasolineras de la Armada en los puertos, compran el combustible y ese combustible que es subsidiado, la gasolina, luego es vendida a las redes del narcotráfico o redes de pesca ilegal o redes vinculadas también como cuando llega la flota china a hacer actividades depredadoras alrededor de cerca a Galápagos en las aguas internacionales. Entonces hay un encadenamiento de varios operadores, ¿no es cierto?, que empieza en las entidades oficiales, luego, o sea, eso es precisamente lo que tiene que discriminarse y discernirse apropiadamente para establecer quiénes son, cuáles son las motivaciones, hasta dónde llega esta cadena y esta red de cooperación, ¿no es cierto? Y precisamente ya creo que existen los datos suficientes como para poder establecer todos los niveles de cooperantes en estas redes, y me imagino que porque hay la posibilidad de rastrear todo eso, si es que esa información fue ingresada, quién ingresó la información de estos barcos que no existen, pero que es una simulación para básicamente acceder a esos beneficios que en última instancia buscarían beneficiarse del acceso a la gasolina. Arturo, ¿no se puede identificar a estos barcos fantasmas que llevan gasolina subsidiada? ¿Qué pasa con los controles? Si los barcos aparecen en el sistema de control marítimo y luego no se hace algún proceso de calificación y de verificación. Es que básicamente en este caso las embarcaciones no existen, ¿no es cierto? Entonces lo que existe es el registro del barco, pero la nave no existe porque ese proceso nunca se hizo previamente. Es decir, estas naves no pasaron ningún filtro de verificación, porque lo que se hace normalmente es que una vez que una persona quiere matricular una embarcación, tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre esos que existan, por ejemplo, verificaciones de que esa nave existe, de que esa nave esté en el puerto, de que técnicamente va a estar operativa, va a funcionar bien, tiene una tripulación y la Marina realiza las verificaciones in situ para físicamente constatar que existe la nave. En este caso eso nunca se dio, porque lo único que se hizo, digamos, una operación muy bien pensada, es registrar naves que no existían para acceder a los permisos de zarpe, que, como digo, no hay una verificación luego de que el barco existe efectivamente, sino que la autoridad, ya con el permiso que le presenta a la persona que ha recibido ya este beneficio, básicamente lo que hace es concederle el permiso, o hacía, porque ahora ya hay más, entiendo que los procedimientos se corrigieron, para al final, con este permiso de zarpe, que aunque no exista la embarcación, la persona va y retira el combustible y lo lleva en los tanqueros, porque no tiene la necesidad, en varios casos, de llevar la nave para que la carguen con gasolina. Este es un poco el esquema, Miguel. Arturo, ¿cómo obtienen permisos de zarpe si es que no hay la existencia de barcos? ¿No hay inspecciones técnicas y de seguridad? No. Eso es básicamente un trámite en el cual las personas beneficiadas muestran el documento, el permiso de zarpe, o sea, muestran que ya están aprobados y ya estaban registrados
en este sistema y les entregan el permiso de salto, o sea, van a la capitanía y no tienen y en este proceso no hay una verificación adicional, no había en estos casos una verificación adicional de si existe o no la nave, por ejemplo. O sea, creo que esas son las cosas en las que está trabajando la Armada, y también en las investigaciones de todos los pasos que se han dado para, una vez que se identificó esto el año pasado, tomar las decisiones primero para impedir que esto siga ocurriendo, y eso se dio. Pero luego, que es lo más importante, identificar a todos los involucrados que omitieron seguir pasos, digamos, que hay normativas y reglamentos que tienen que cumplirse y no lo hicieron, ¿no es cierto?, para establecer niveles de responsabilidad. Y en el caso del cometimiento de delitos, ahí está también trabajando la Fiscalía por la denuncia que hizo la misma Armada en este caso. Arturo, y estos cupos que reciben los pescadores compran, y si no existen los barcos, son fantasmas inexistentes, ¿cómo se hace el seguimiento para que esos derivados como la gasolina van a parar en manos de quién y para qué? Exacto, es que ese es un vacío, Miguel. No existe la verificación de cuál es el destino final del combustible, o sea, y el uso que se les da, el objetivo, o sea, es que bueno, también hay mucha informalidad. Se puede presumir que van precisamente esto para el procesamiento de la droga, que sería una de las alternativas. Sí, eso es un hecho según las mismas autoridades, o sea, mucho del combustible que, incluso sin pasar por el tema de que sean barcos fantasmas, muchos pescadores se dedican a la actividad de el combustible que reciben oficialmente y tienen barcos, lo desvían a otras actividades, porque básicamente la actividad de pesca ya no es tan lucrativa como la plata o los recursos que reciben del narcotráfico. Entonces muchos pescadores se dedican a eso ahora, lastimosamente, porque les genera más recursos, no solamente en Manabí, sino en Esmeraldas y también en Guayas, pero sobre todo este esquema está presente en Esmeraldas y en Manabí, ¿no es cierto?, donde se desvía el combustible que legalmente, entre comillas, les entrega el Estado subsidiado para ayudarles a los pescadores, pero buena parte, más del 50 o 60% de este combustible es revendido, por así decirlo, a los delincuentes que trabajan en las redes del narcotráfico. Bien, Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y también refleja sus investigaciones en el portal Primicias. Muchas gracias por ilustrarnos en este tema, que ojalá el Estado sea mucho más fuerte en los controles y evitar que lo que el Estado subsidia vaya para fines al margen de la ley. Arturo, muy amable, muy buen día. Muy buen día, Miguel, muchas gracias. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Continuamos en la jornada de entrevistas y debates esta mañana aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, tema del interés, el acuerdo de asociación comercial con Costa Rica y las proyecciones, porque hay otros acuerdos en camino. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene